El fallecimiento de Fidel Castro el pasado 25 de noviembre lleva, por supuesto, a una pregunta que todo el mundo quiere responder. ¿Qué va a pasar con la revolución cubana después de Fidel Castro, que fue el líder indiscutible de ese proceso? Hacía ya varios años que Fidel había dejado el poder y lo había entregado a su hermano, pero eso era un formalismo porque todo el mundo sabe que Fidel Castro también intervenía en los asuntos de Estado y tomaba decisiones muchas veces que iban en contradicción con lo que dictaba el secretario general del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, y jefe del Estado cubano. Hemos iniciado una discusión sobre este tema y nos interesa incluso escuchar algunas voces de Cuba. En este caso estamos hablando del periodista Camilo Venegas. Él nació en Paradero de Camarones, así se llama la comunidad donde tú naciste, sí, ¿verdad? Entonces, todos aquí en República Dominicana, los que hemos estado vinculados al periodismo, conocemos o hemos oído hablar de Paradero de Camarones, que es un lugar en donde se detenía el tren y donde Camilo echó sus primeros pasos. Camilo es periodista reconocido, recientemente incluso fue reconocido con el premio Caunabo de Oro como escritor. Es un intelectual que ha trabajado durante muchos años en República Dominicana. Yo lo conozco desde hace aproximadamente 15 años. Está con nosotros y ha seguido el proceso cubano, porque la cubanía existe incluso más allá de Cuba. ¿Verdad que sí? Bienvenido, nos alegra que esté con nosotros. ¿Qué va a pasar con Cuba después de Fidel? Fausto, lo primero es darte las gracias. Decías que nos conocemos hace 16 años. Y tú fuiste alguien muy clave a mi llegada a República Dominicana. Nos conocimos en la redacción del Caribe. Recuerdo claramente el día que nos conocimos con un chiste sobre Cuba. Fuiste muy solidario conmigo, con mi familia, y eso siempre lo voy a guardar con mucho cariño. Qué bueno, qué bueno. Bien. Fausto, mira, lo que va a pasar en Cuba, creo que nadie puede decirlo, adivinarlo, apostar por eso. Había un chiste, cuando Fidel estaba enfermo, había un chiste en Cuba, que es muy buen chiste, que decía que Chávez en aquel momento vivía también, y Raúl estaba enfrente a la cama donde Fidel estaba convaleciente, y Chávez le dice a Raúl, Raúl, yo creo que está muerto, y Raúl le responde a Chávez, sí, yo sé que está muerto, pero ¿quién se lo dice? Entonces, ahora el chiste es al revés. Sí. Como quién le dice a ese país que tuvo esa sombra durante casi 60 años encima, quién le dice que ya no la tiene. Entonces, lo primero es que Cuba se acostumbre a la vida sin Fidel, que aunque, como tú decías, ya estaba retirado del poder, seguía siendo alguien que tomaba, aún en las condiciones de senilidad que tenía y todo, era obvio que nadie se atrevía a hacer nada, ni siquiera el presidente, que era su hermano, sin el consentimiento de Fidel, y que Fidel era capaz de corregir cosas o de mandar a parar proyectos, de hacer cosas. La Cuba que deja Fidel es un país en ruinas. La Cuba en 1959, cuando Fidel derrota la dictadura de Fulgencio Batista, que era una dictadura atroz, que era un gobierno vergonzoso, que tenía el país en condiciones paupérrimas, condiciones civiles. Sin embargo, Cuba tenía una economía poderosísima, sí. Era un país rico, que distribuía mal las riquezas, pero era un país rico. Fidel, en cambio... Con una gran influencia de la mafia norteamericana. Con muchas influencias de muchas corrupción. Muy corrupto, Sí, sí. Pero tenía una economía sólida, una economía que distribuía mal las riquezas, pero que funcionaba. Y esa gran infraestructura de casi 160 centrales azucareros, de un ferrocarril que llegaba a casi todos los pueblos del país, eso lo heredó Fidel, y lo que Fidel deja es un país en ruinas. Yeah. No solo en ruinas económicas, sino en ruinas también sociales, en ruina cultural. Pero tú que naciste en esa Cuba de la revolución de Fidel Castro, tú que te desarrollaste y ya saliste siendo adulto de allí, tú tienes la visión también de que Cuba pudo redistribuir el ingreso, de que Cuba resolvió el problema de la pobreza, de la alimentación, sí. Resolvió una serie de factores materiales, digamos, de la sociedad cubana, que eso es uno de los elementos que se utiliza hoy para promover
la grandeza de la Revolución Cubana. Hay logros innegables Ya. de la revolución, y sobre todo en los primeros 10 años la revolución logró cosas muy importantes. En temas de educación, en temas de salud, en temas muchos cubanos tuvieron acceso a una dignidad que antes no tenían. Eso es innegable. El problema está cuando luego esa revolución se va transfigurando en una dictadura, que es lo que acabó siendo al final. Y cuando el revolucionario Fidel Castro comienza a convertirse en un dictador aferrado al poder. Y ahí obliga al país, a los cubanos y a la nación cubana, a una serie de sacrificios que muchos agradecen en muchas partes del mundo, pero que los cubanos acabamos pagando caro. Y ese símbolo que muchos latinoamericanos agradecen, y sabes que es una conversación que hemos tenido nosotros muchas veces, Sí. a través de los años de nuestra amistad, ese símbolo que muchos latinoamericanos tienen de Cuba, los cubanos lo pagamos a un alto precio. Volviendo al presente, que es tu pregunta, el futuro, ahora es importante recomponer la sociedad cubana, y es importante encontrar un liderazgo que no existe, porque el día que murió Fidel Castro, el único líder de la sociedad cubana tiene casi prácticamente la misma edad que él y es su hermano. Y no hay otro líder. 85 años. 85, 80, y no hay otro líder a la vista. Es decir, todos los jóvenes, el relevo natural de esa revolución, una revolución debió ir formando líderes a lo largo del tiempo. Y ahora debería haber, si hubiera sido una revolución como la prometió en Y todos 1959. esos líderes jóvenes que surgieron, Roberto Robaina, el ministro de Cultura, que fue un joven igualmente importante, amigo no tuyo están, también. No están. ¿Qué pasó con No ellos? están, ¿Qué pasó con todos esos jóvenes? Bueno, que la Que única eran delfines de Fidel. todos los delfines murieron. Todos los delfines fueron decapitados, y la revolución devoró a todos sus hijos, a todos los jóvenes que podrían ser líderes ahora mismo. Entonces, el liderazgo dentro de la revolución es muy difícil, y hay otra cosa más difícil aún, que es que el símbolo de la revolución, eso que de alguna manera permanecen fuera, dentro, no existe. Las nuevas generaciones de cubanos crecieron dentro de los jóvenes que crecieron dentro del periodo especial, que era el eufemismo con el que se llamó la gran crisis que vino después de la caída del campo socialista. Esos jóvenes crecieron prácticamente con un instinto de supervivencia casi animal, porque se trataba de comer, desayunar, comer y cenar. No era el hombre nuevo que el socialismo había prometido. Ese hombre nuevo del que el Che tanto habló también, ¿no? Ese hombre nuevo al cual perteneció mi generación, que fuimos a las becas, que eran las escuelas al campo, que al ritmo de las canciones de Silvio, Sí. que fuimos formados dentro de toda esa simbología. Esa generación prácticamente ya no está en el país. Hace unos días vi un amigo puso un video de una canción de Silvio Rodríguez cantando la canción Pioneros. Y Silvio, en un video de los años 80, está rodeado de niños que cantan con él la canción. Y una persona dominicana, que de hecho quiero mucho, puso un comentario y dijo: qué triste que en mi país los niños crezcan sin utopía, refiriéndose a todos esos pioneros cantando la canción Pioneros sí. con Silvio. Sí. Y yo no puse el comentario en Facebook, porque es una persona a la que quiero mucho, pero luego por Messenger le escribí y le dije: mira, a mí me gustaría saber cuántos de esos niños que están cantando con Silvio aún están en Cuba. No conservaron la utopía, no, porque no existía tal utopía. Y porque fue insostenible. Fue insostenible. Fue insostenible. Vamos a hacer una pausa, Camilo, en este diálogo, y en un momento retornamos para hablar sobre otro aspecto de esa Cuba que deja Fidel Castro, que tiene mucho que ver con el tema de la libertad, la existencia de un liderazgo que pueda sustituir a estos viejos miembros del comité político, del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Uno de los factores que hizo permanecer la Revolución Cubana fue todo el tema de la seguridad y cómo Fidel y su equipo y los agentes de la seguridad cubana lograron controlar cualquier tipo de amenaza. Realmente se convirtió eso en un estado policial, en un estado militar también, por el tema de Estados Unidos, el bloqueo económico, el embargo y muchos otros factores que al final terminaron por prohibir totalmente cualquier signo de oposición. No hay medios de comunicación con una versión distinta, no hay asociaciones que no sean las del Estado, no hay partidos políticos. El único movimiento, bueno, hubo varios movimientos que surgieron, Vladimiro Roca, las Damas de Blanco, etcétera, pero esa gente era totalmente marginal. O 14 y medio, que es el periódico de Joanny Sánchez. Y les asesinaba la reputación. También, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se concibe la sociedad cubana a partir de este momento en donde pueden surgir estos movimientos y en donde incluso hubo un ánimo con el acuerdo que se firmó entre Barack Obama y Raúl Castro? Mira, Fausto, hace poco yo escribí algo de justo en los días que después que murió Fidel comenzó el Festival de Cine de La Habana, y en el Festival de Cine de La Habana se censuró una película del joven cineasta cubano Carlos Lechuga, que es sobre la vida, inspirada en la vida de Delfín Prats, que es un escritor de los años 60 que ganó el premio Julián del Casal de la UNEAD con un libro. UNEAD es la Unión Nacional de Escritores y Artistas Cubanos. Delfín Prats ganó el Premio Nacional de Poesía en los años 60 y el libro de poemas hablaba sobre su juventud, él era homosexual, hablaba sobre jóvenes libres en las playas, y el libro lo hicieron pulpa. Una vez que estaba impreso, lo hicieron pulpa y solo se conservan como 10 ejemplares que se robaron del momento en que los estaban destruyendo. Hicieron una película con eso. Creo que hicieron una película con Reinaldo Arenas también. También, pero esta película es hecha en Cuba por un joven cineasta, Carlos Lechuga. Es una película sobre la censura en Cuba, sobre la represión a los homosexuales y sobre la represión a los escritores. Y la censuran justo un día después de los funerales, que terminan los funerales, los extensísimos funerales de Fidel Castro. Es todo un símbolo. Yo creo que es un auténtico homenaje al legado que él deja, un acto de censura. 2 días después, hay un artista plástico que se llama El Sexto, que va haciendo grafitis, y el día que murió Fidel Castro, detuvieron al Sexto y lo metieron en una celda donde está todavía incomunicado, sin haber cometido un delito, solo por la sospecha de que el Sexto podía expresarse durante los días del duelo a Fidel. Es decir, lo hicieron prisionero por peligrosidad, por la posibilidad de que cometa un delito, que es algo increíble. Es decir, te hacen preso porque sospechan que tú puedes llegar a cometer un delito. Ese es el legado de Fidel. ¿Qué podemos esperar que ocurra en el Congreso del Partido Comunista de Cuba, que está previsto a desarrollarse, creo que en el año 2018, en donde debe darse una sustitución? Ya Raúl Castro ha dicho que no va a continuar al mando del Estado. A mí los ejercicios de adivinación no me gustan. Soy muy malo haciendo pronósticos, y la Cuba actual es impronosticable. No se sabe lo que puede pasar. Es un país que se queda con un vacío, no ya de poder, porque ya Fidel no era tanto el poder, sino lo que significaba como símbolo. Sí, sí. Y es un país nuevo, es una Cuba nueva, pero lo que ha pasado hasta ahora es que la represión sigue, la falta de libertades sigue, la economía continúa paralizada, no le dan ningún tipo de oportunidad de desarrollo a los cubanos. La cantidad de balseros se ha incrementado muchísimo estas semanas, de la gente huyendo. Y imagínate, un país que en el año, hace 60 años, hizo una revolución para lograr eso que tú me decías al principio, de lograr repartir mejor la riqueza, lograr que los más pobres tengan oportunidades, y que esa gente pobre es capaz de huir a través de todas las selvas de Sudamérica y de Centroamérica para tratar de llegar a Estados Unidos y tener un futuro mejor. Entonces, esa huida de los cubanos a través de las selvas de Sudamérica y Centroamérica para poder llegar a Estados Unidos, o de lanzarse al mar,
y preferir que te coma un tiburón antes de seguir dentro de Cuba, eso ya es la mejor manera de definirlo. Bueno, hay además el progreso de la Revolución Cubana en el ámbito de la educación, por ejemplo. Cuba produjo miles y miles de profesionales en diferentes áreas, en educación, en salud, en medicina, ingenieros. Son profesionales que han emigrado mucho y que en algunos casos oficialmente han sido colocados por el gobierno cubano a trabajar en otros países, por los cuales incluso cobra en dólares. Lo único que esas personas y sus familias reciben como pago es ínfimo en relación con lo que... Un 10%. Un 10%. De su salario. De su salario. Y el Estado se queda con el 90%. Ya. Y hay países donde viven en condiciones prácticamente de esclavitud. Hace poco estuve hablando con un uruguayo y que me contaba que durante el gobierno de Mujica fueron varios médicos cubanos y los tenían en barracones, salían de los barracones, iban a atender a los pacientes y volvían a los barracones. Y les pagaban un 10% del salario que el Ministerio de Salud Pública de Uruguay, le pagaba al gobierno cubano. Porque eso es un acuerdo de Estado a Estado. De Estado a Estado, pero le pagan salario de médicos, solo que el gobierno cubano se queda con el 90% y a los médicos le pagan el 10%. Ya. Pero eso ha provocado una migración cubana muy extensa ya en muchos lugares, no solamente la de Miami o Estados Unidos, algunos otros estados donde han ido, sino también hacia países como México, por ejemplo, República Dominicana, en donde la comunidad cubana es cada vez más extensa. Mira, yo te voy a dar una unidad de medida mía. El 100% de los que estudiaron dirección teatral conmigo están fuera de Cuba. Solo uno, el 99.9%, solo uno queda en Cuba. El resto se fueron. Ya es mi generación, los que estudiaron conmigo. Mi comunidad en Facebook es enorme. Casi toda la gente que yo quería en Cuba son mis amigos en Facebook y ninguno está en Cuba. Y yo no soy un individuo de tantos amigos, pero tengo bastantes amigos y suelo mantener, y mantengo el vínculo, pero casi todos están fuera de Cuba. ¿Y cuál es el deseo de esa comunidad que ha salido de Cuba, que no es necesariamente enemiga de la Revolución Cubana o enemiga de la dirigencia cubana, sino que, bueno, yo entiendo que hay que buscar una fórmula más fácil, más amigable, en donde tu trabajo sea lo que te dé a ti la forma de vivir? Y una cosa, Fausto, nos formaron como ateos, es decir, que ni siquiera creemos en la sobrevida, de manera que tenemos una sola vida y la gente quiere tener ya que es una sola, tenerla digna. Entonces, no podemos dedicarle, yo al menos, y en eso estoy sumamente agradecido de República Dominicana y de muchísimos dominicanos como tú, que eres uno de los tantos que me ha ayudado muchísimo. Estoy muy agradecido a este país porque aquí he podido tener la vida que soñé tener y pago mis impuestos, trabajo decentemente, no tengo que robar para vivir, no tengo que hacer nada, simplemente vivo con lo que produzco. La mayoría de los cubanos que viven dentro de Cuba, solo sueñan con eso. Y eso no es posible en Cuba. No es posible en Cuba. En Cuba, para tú poder vivir, tienes que robar obligatoriamente o ser parte de un delito, porque la comida, para que llegue a ti, alguien se la tiene que robar de alguna parte y vendértela. Y entonces, constantemente, uno vive. De hecho, un intelectual cubano que vive en Cuba todavía y que es un revolucionario orgánico y es un señor ya mayor, a profesor Forné, una vez le oí decir una cosa, decía, la revolución tiene un grave problema, que es que hace leyes que nadie puede cumplir, ni ella misma. Entonces, y es un hombre sumamente revolucionario, a quien respeto mucho, dicho sea de paso. Y Pocho Forné decía eso, el problema de las leyes que hace la revolución es que ni ella misma la puede cumplir. Bueno, vamos a hacer nuestra última pausa en este diálogo con Camilo Venegas sobre la Revolución Cubana y lo que queda de ella después de la muerte de Fidel Castro. Camilo Venegas, ¿cómo va a ser recordado Fidel Castro por los cubanos dentro de Cuba? Bueno, va a ser recordado como, indudablemente, Fidel Castro es alguien a que difícilmente se va a olvidar. Lo que yo no estoy seguro es que la historia la absuelva. Y sobre todo la historia de los cubanos.
los cubanos que han sido parte de la nomenclatura obviamente lo van a recordar de una manera diferente a los cubanos cuyas familias se dividieron, a los cubanos cuya familia alguien de su familia fue perseguido o tuvo que emigrar y murió o murió ahogado en el estrecho de la Florida. Hay diferentes maneras. Había un chiste, me encanta contar la historia de Cuba a través de los chistes, Sí. que es algo muy cubano de hacer una gran broma de una tragedia. Hay un chiste que decía que cómo aparecería Fidel Castro en las enciclopedias del futuro. Y una de las maneras era Fidel Castro, un dictador cubano contemporáneo con los Bambán. Que fue una orquesta. Con los Bambán, la orquesta. La orquesta sí. cubana. Entonces, Sí. indudablemente va a ser recordado de muchas maneras. Es un hombre que gravitó encima de un país durante 60 años, que es muchísimo tiempo. Es mucho tiempo. Es sí. demasiado tiempo, son 6 generaciones que no conocieron a otra persona que Fidel Castro. Hace poco, una amiga conoció a un cubano que vino en el año 58 con su padre, que Trujillo lo trajo a construir ingenios azucareros, un técnico cubano. Él vino de 11 años en el 58 y ha estado aquí sin volver a Cuba hasta hoy. Y dije, esto sería un interesantísimo reportaje, el cubano que se perdió la vida de Fidel Castro en Cuba. Okay. Pues se fue un año antes y ahora si volviera, nunca vio la Cuba de Fidel. Sí. Uno de los pocos cubanos. Entonces, Fidel, el legado de Fidel, ahora toca juzgarlo y con toda seguridad hay muchas más derrotas, hay muchos más fracasos que victorias, y sobre todo los grandes perdedores de estos 60 años no ha sido Fidel. Es verdad que él nunca perdió. Los grandes perdedores fueron los cubanos, la nación cubana, la cultura cubana y la sociedad cubana. ¿Y qué pasó con la utopía, la idea de la redención, la idea de la justicia, del progreso, de la prosperidad, del latinoamericanismo, de la cubanía, de la reivindicación de clases, de la integración del negro a la sociedad cubana? Es decir, todos esos elementos de la santería, valorado y muy valorado por la revolución, todos esos elementos, ¿en qué quedaron entonces? Hay cosas muy positivas y yo particularmente creo, yo le debo como individuo a muchas cosas de haberme formado con unos valores que la revolución inculcó en un principio, que yo ahora todavía los asumo. Sí. Y me parece que está muy bien. Pero muchas de esas cosas, algunas fueron por conveniencias políticas y otras fueron porque solo así se justificaba. Pero lo que es injustificable es la falta de libertades, la persecución sobre todo la inviabilidad del proyecto. Y una prueba más actual es Venezuela, que igual siguió el mismo modelo y ahora está en el mismo punto prácticamente. Claro, lo lograron en un tiempo récord. A nosotros nos tomó 60 años y a los venezolanos apenas les tomó 10. 10 años, sí. Destruir sí, el país. Bueno, quisiera entonces saber cuál es tu deseo sobre lo que pueda ocurrir o lo que debe ocurrir según tu punto de vista. Ya tú no vuelves a La Habana. Tú vas como visitante. Yo soy dominicano, Tú eres dominicano. ¿Tú has vuelto a La Habana? Sí, he vuelto 2 veces. ¿Como turista? Me duele decirlo, pero sí, he vuelto como turista. Llegué a mi casa y tenía un candado en la puerta. ¿En el Paradero de Camarones? En el Paradero de Camarones, en mi casa, que era la estación de trenes, tenía un candado en la puerta. Y un vecino a quien quiero mucho me propuso, si tú quieres, yo busco la llave y te la abro. Y le dije que no, que prefería no verla y recordarla como era cuando mi abuela vivía. Me duele, volví a Cuba como turista y lo que más me duele es que a La Habana que yo volví ya no es La Habana que yo recordaba. Y eso fue lo que más me dolió. Es decir, encontrarme con una ciudad que no era la ciudad que yo tenía en mi memoria. Ya. Casa de las Américas, bastante deteriorada, ya no es lo mismo. Todo se ha deteriorado. Cultural, la actividad artística de teatro. Todo eso tú entiendes que ha desmejorado. Todo mucho. Y ojo... ¿Ha desmejorado en relación a qué tiempo? Bueno, en relación a cualquier tiempo. No olvidemos que los grandes escritores, los escritores más universales de Cuba, ninguno fue formado por la Revolución. Cuba Alejo Campertien, por ejemplo. Nicolás Guillén, José Lezama Lima, Cintio Vitier. Son sí. muchísimos. No fueron, es decir, Cuba siempre tuvo una gran tradición cultural. Cuba siempre fue un país con grandes escritores, grandes pensadores, empezando por Martí. Claro.
claro. El más universal. El más universal de todos nosotros. De todos los escritores y poetas de todos intelectuales de Cuba, sí, sí. Entonces, también es una exageración decir que la revolución es la responsable de haber formado de la cultura cubana. No, la cultura cubana estaba antes de la revolución. De hecho, una vez a Dulce María Loinás, la poeta, que le dijeron, ¿y por qué usted no se ha ido de Cuba? Dice, porque yo llegué primero. Entonces, Fausto, respondiendo a tu pregunta, yo quisiera que Cuba sea el país de bienestar y de desarrollo que los cubanos se merecen y que no han tenido por 60 años o que no han tenido por 100 años. Y yo quisiera yo quisiera que nos cueste trabajo, que nos pongamos de acuerdo y que todos trabajemos juntos, que al final mirar hacia atrás, ya eso no tiene sentido. Yo creo ha sido demasiado pasarnos 60 años hablando de símbolos del pasado y gritando consignas. Yo creo que ahora debemos olvidarnos del pasado, de las consignas y trabajar. Qué bueno. Muchas gracias, Camilo, por tus palabras. Yo sé que la dice con gran sentimiento, con mucha profundidad en tu ser. Porque eres cubano y porque no eres un enemigo de la revolución ni una persona que ha hecho una militancia de ello, sino que sencillamente optaste por salir de donde estaba y ubicar otro espacio que has asumido como tuyo, que es este, que es tuyo también. Gracias a Camilo Venegas por aceptar este diálogo. Yo sé que no está muy interesado, ni ha estado muy interesado en hablar de estos temas, pero la amistad de Camilo Venegas con nosotros lo ha traído hasta aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, Fausto. Y gracias a ustedes, muchas gracias por la compañía en esta conversación sobre Cuba y lo que ha vivido Cuba y lo que podría vivir próximamente. Muchas gracias.